El Citroën DS supuso una auténtica revolución cuando se presentó en el Salón de París de 1955. Su personal diseño dejaba obsoleto cualquier coche conocido, mientras que la suspensión hidroneumática le confería un confort, estabilidad y dinamismo jamás vistos. Otras innovaciones técnicas, como los faros direccionables a partir del 67 o un cambio asistido hidráulicamente, le distanciaban de cualquier competidor. Durante su dilatada vida comercial, hasta 1975, se produjeron 1.456.000 unidades, repartidas entre la variante DS y la variante ID, que en los últimos años se conocería como D Especial y D Super. Las variantes ID son el mismo coche que el DS, pero eran unas versiones de acceso, más económicas, con el propósito de acceder a más público. Así, se asociaban a motores algo menos potentes, prescindían de elementos de equipamiento y contaban con algunos componentes menos elaborados. Por ejemplo, carecían de dirección asistida, tenían tapacubos más sencillos y telas y moquetas más simples, entre otros. Esta unidad es realmente especial porque es un D Super 5, es decir, una variante ID, pero con acabado Palas de fábrica. La variante Palas es una terminación de lujo que solo se podía asociar a los DS, pero los ID fabricados en Mangualde, Portugal, podían encargarse con esta terminación. En otras palabras, podemos decir que este ejemplar es una versión de lujo de la variante básica, lo que la equipara en equipamiento y acabados a un DS normal. Por eso, el interior cuenta con moquetas y un salpicadero prácticamente idéntico al de un DS de su año, y al ser Palas, el catadióptrico trasero está unido al embellecedor inoxidable que recorre el lateral de la carrocería. Por dentro impera el cuidado en el diseño, con el característico volante monobrazo de la época, pero, sobre todo, el protagonista indiscutible es el confort, con unos asientos sencillamente perfectos para devorar kilómetros sin acusar el más mínimo signo de fatiga. Este D Super 5, a ser de 1973, últimos años de producción, cuenta con el último salpicadero, con un cuadro de 3 relojes y un diseño bastante limpio y minimalista. Llama la atención la palanca de cambio situada en la propia columna de dirección, en este caso asociada a un cambio manual de 5 marchas. La calidad es sobresaliente, con plásticos mullidos, excelentes telas, aluminio y componentes en acero inoxidable por doquier. Por su parte, los más de 4,8 metros de largo y una distancia entre ejes de 312 centímetros brindan un espacio más que notable a sus ocupantes. Este confort supremo se traslada, por supuesto, a las plazas traseras, siendo uno de los coches más cómodos en términos absolutos jamás fabricados, en enorme medida gracias a la suspensión hidroneumática autonivelante. Los DS y D se ofrecieron con múltiples propulsores a lo largo de 20 años, desde un 4 cilindros de apenas 68 caballos SAE, la versión ID Normale del 57, un motor desarrollado en los años 30, hasta los últimos DS23 de inyección electrónica y 141 caballos. Lamentablemente, a diferencia de su antecesor, el Traction Avant, el DS no llegaría nunca a disponer de mecánicas de 6 cilindros. Llaman la atención las esferas verdes de suspensión y la posición del propulsor, emplazado por detrás del eje anterior, destacando el radiador, que se alimenta por aire canalizado a través de tomas situadas en los bajos. Este D Super 5 monta un propulsor de 2.175 cm3 de gasolina, 4 cilindros en línea, carburación y 115 caballos a unas 5.500 vueltas, código interno DX2. El maletero, de unos 500 litros de capacidad y formas perfectamente aprovechables, no admite ninguna tacha. Vamos a ver ahora algunas curiosidades y datos cronológicos. Las primeras unidades carecían de mando para regular la altura de la suspensión hidroneumática. En el 60 nace la versión descapotable, mientras que en el 64 aparece la versión tope palas y la posibilidad de instalar faros auxiliares. 2 años más tarde se cambia el líquido hidráulico rojo por un nuevo sintético, verde, el LHM. En el 67 se produce el rediseño más importante, con el característico faro delantero carenado, mientras que en el 72 se reemplaza el DS21 por el DS23 con hasta 141 caballos e inyección electrónica. El Citroën DS sería sucedido por el CX, producido entre el año 74 y el año 91, teniendo el difícil encargo de mejorar a su antecesor, que dejaba ya de por sí el listón muy alto. Presenta un diseño más aerodinámico, siendo casi igual de cómodo, pero más dinámico. La variante más prestacional es la GTI Turbo 2 con 168 caballos de potencia.
El CX, a su vez, sería sucedido por el XM, producido entre el año 89 y el año 2000, y con él empezaría el declive de las grandes berlinas de la marca francesa, por culpa de una serie de conectores eléctricos de la suspensión. Sea como fuere, su distinción, su diseño, su dinamismo y la incorporación de la electrónica a la suspensión hidroneumática le colocan como un digno heredero. El Citroën C6 es el último integrante de la dinastía, producido hasta el año 2012 con poco más de 22.300 ejemplares fabricados, constituyendo un fracaso comercial rotundo, todo ello a pesar de ser una berlina avanzadísima y muy confortable. Dale a like si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para próximas entregas y nos vemos en la siguiente. Un saludo.